Diálogos divergentes con Stephanie Maldonado Pérez y Juan G. Ramírez. Todo acercarse es poesía. Mirar adentro de las cosas, el cálido aleteo de la luz queriendo señalar el futuro, comenzarlo al menos. No me gustó la vida y quise devolverla, pero no supe a quién. Luego, por culpa de un reloj que danzaba en la pared, logré aceptar que soy la obra maestra de un autor desconocido. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este nuevo episodio de Diálogos Divergentes. Hoy tenemos al Juan Camilo Rincón, escritor, periodista, docente y sobre todo autor del libro Ser colombiano es un acto de fe, y vamos a centrarnos un poco en este libro, a dialogar sobre él, sobre la estadía de Borges en Colombia. Bueno, entonces me gustaría comenzar haciendo una pregunta sencilla. Antes de hacer una pregunta a Juan Camilo, me gustaría contar la anécdota de lo que estamos hablando. Hace rato yo tenía una inquietud sobre esta frase de Borges que aparece en el cuento Ulrica, que dice: ser colombiano es un acto de fe. En alguna parte yo había leído que Borges le contaba a alguien que mientras un guía lo llevaba por Bogotá, le preguntó qué es ser colombiano, y él dijo: ser colombiano es un acto de fe. Pero yo olvidé de dónde aparecía esa frase, así que comencé a rastrearla, y ese rastreo me llevó a su libro. Y entonces le dije a Stephanie, me pareció un libro bien documentado, lleno de detalles y de cosas. Entonces le dije a Stephanie, ¿por qué no hablamos con Juan Camilo? Que nos cuente cómo fue todo este proceso y lo que pasó con Borges aquí. Entonces, gracias por recibirnos y bueno, a lo que vinimos. La venida de Borges a Colombia, ¿qué huella nos dejó? ¿Cómo fue eso? Bueno, hola Stephanie. Hola Juan. Amigo, estoy muy feliz de ser parte de este encuentro, de que tengamos esta charla maravillosa sobre lo que es Borges para nosotros, para los latinoamericanos, para el mundo y especialmente para Colombia. Porque es muy difícil pensar la literatura de este momento, la actual, sin entender las influencias, los énfasis y los aprendizajes que tuvieron leyendo a Borges. Desde Gabriel García Márquez, cuando dice no me gusta la opinión política de Borges, pero me parecen increíbles sus cuentos, hasta pensar, digamos, en Piedad Bonet, que es tan increíble y tiene esa capacidad tan maravillosa, y acabo de ganar este premio, que es tan impresionante. Incluso hay poemas con referencias directas a Jorge Luis Borges, ¿no? Podemos decirlo de William Ospina. Hace poco estuve con Juan Gabriel Vázquez y siempre recordamos a Borges. Borges está siempre presente en la construcción, forma y desarrollo, así sea en las sombras de la obra de la literatura colombiana. Claro, yo lo sabía, pero no sabía cómo fundamentarlo. Tengo un amor impresionante por Jorge Luis Borges. En esta casa hay un cuarto específico como de unos 300 libros de y sobre Borges. Y tengo Borges y la cocina, Borges y la empanada, Borges y la música clásica, Borges y las matemáticas, Borges y la física cuántica, Borges y la ciencia ficción, ¿no? Y se ha escrito mucho sobre Borges, pero me hacía falta algo, entender qué había pasado con Colombia y si existía esa relación. Cuando yo arranqué a hacer la investigación no tenía ni idea. Y Borges en realidad vino 3 veces a Colombia. Vino en 1963, 1965 y 1978. Cada uno de esos viajes son supremamente importantes, maravillosos, y cada uno tiene una cantidad de anécdotas interesantísimas. Y además no solo eso, él hace comentarios sobre Colombia antes, durante sus viajes y después. Y existe algo que pasa con Borges, es que hay mucho mito.
y hay mucha historia oculta y falsa de mucha gente que crea como ideas absurdas al respecto. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes saben que Harold Alvarado Tenorio sacó un libro de cuentos y se inventó un prólogo de Borges, que le terminó, que justo en ese momento había un periodista deportivo, porque estaban en la Copa Libertadores y estaba un equipo argentino acá, y él escuchó sobre el lanzamiento, fue y justo ve el prólogo de Borges y cuando vuelve a Buenos Aires llama a Borges y Borges le pregunta, le dice como, ¿qué pasó acá? ¿Cómo así que usted me llama? Y dice, sí, es que quiero saber cuándo hizo un prólogo de un escritor colombiano. Y él dice, yo no lo hice. Pero después Borges, con su genialidad, yo siento, a Borges lo atacan mucho por el tema de que era muy de ciertos grupos en específico, y creo que eso es un error más de los lectores, que él era una persona amplia, cercana, amable, afable, se reconoce en las entrevistas, se reconoce en su forma de ser y de actuar. Y algo que me parece muy bello al respecto, obvio, él detestaba ciertas cosas, como le molestaba profundamente el tema de la salamería, del arribismo, pues de las cosas que nos molestan a nosotros, sino que Borges a cierta edad ya no le interesaba aparentar que tenía que respetar el comentario absurdo del otro, ¿no? Él lo atacaba de una forma inteligente. Entonces es muy bonito porque él dice, yo no escribí ese prólogo, pero hubiera sido como si lo escribiera. Era lo que yo quería decir, dice en alguna parte, sí. Lo que yo hubiera dicho. Claro, él nunca había leído Harold Alvarado Tenorio, creo que murió y nunca lo leyó. No. Pues uno primero estaba ciego. Tal vez alguien le leyó, incluso Harold en sus encuentros le pudo haber leído al oído. Pero el concepto de la lectura para Borges es mucho más importante e impresionante que todo el desarrollo que se puede hacer al respecto. Pero fue un chascarrillo tipo Borges que él aprovechó para divertirse y reírse un poco de ese concepto de la realidad, de lo que existe como literatura. Y lo otro es como él escribe un cuento que se llama Pierre Menard, el autor del Quijote, ¿no? Entonces es algo muy bello porque en esa conversación es también cambiarle el autor de cierta forma a una obra, ¿no? Entonces es un juego, y es el juego literario que él entonces dijo, no, me acabo de pasar algo divertido al respecto. Y hace poco tuve una conversación en un encuentro supremamente importante con una gente muy de alcurnia y de gran elocuencia, y me dijeron, no, usted que le gusta Borges te va a leer un poema. Me leyeron un poema que se llama Instantes. Yo tenía mucha vergüenza, pero al final dije, yo no estoy seguro si ese poema creo que ese poema no es de Borges. Estoy casi 100% seguro que no, pero me encanta que me leas. Gracias por leerme algo, como pues me ha dado. Pero es como ese tema de la digitalidad y el desarrollo de lo digital ha generado también ese tema de que cualquier frasecita le pone Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, no vives de ensalada, Jorge Luis Borges, ¿no? Cualquier cosa absurda que pueda existir. Pero es que Borges dejó cientos de frases. Uno que, digamos, yo he leído diálogos y dejó demasiadas cosas. Sí, pero yo soy muy cuidadoso con eso. Cuando hice este libro, fueron 10 años, tengo muchas anécdotas de mucha gente. Pero creo que también hay un tema de recuerdo, ¿no? La capacidad que tiene la gente de recordar una situación y 30, 40 años después que le pregunten por ella, ¿cómo cambia? Entonces, incluso, y es el tema, el gran problema, un tema tan borgiano como el concepto de cómo recordamos y cómo la memoria se va transformando. Claro, digamos, lo que pasa de la primera vez que nos rompen el corazón en una relación, si recordamos eso 20 años después pensamos que la relación no fue tan mala. Pero claro, porque embellecemos las cosas al pasar el tiempo, ¿no? Y eso es una costumbre humana, ¿no? Olvidamos lo malo. Y con ese tema de recuerdo es muy interesante con Borges porque la gente comienza a decir siempre cosas que después descubro que no pasaron, que no existieron,
Les voy a encontrar un ejemplo. Yo encontré una visita falsa de Borges en 1985, pues que no la pongo en el libro, la cito en una cita, digo, miren, aquí están diciendo, alguien muy importante literariamente en Colombia dice que lo vio en el 85, pero él no pasó aquí por el 85. Entonces siempre hay como, el concepto de Borges, lo primero era cómo matar la mitificación de las ideas y de los conceptos que se vendían alrededor del libro. Y el colombiano que es malo para inventar. Y que es bien bueno, no, eso se inventaba. El concepto de un acto de fe que me gusta mucho es un concepto que aparece como idea en lo que él desarrolla en un libro sobre el budismo que él hace, explicando el concepto de la religión a partir del budismo, y lo utiliza al tema patrio. Y pues como ser colombiano es un concepto también, la colombianidad lo podemos llamar así, es un concepto patrio, pues él lo utilizó para este concepto y después lo utiliza en este cuento, que arrancamos por el final porque creo que siempre el cuento es lo último. El cuento lo publica en 2 libros, en el libro de los sueños y en un libro de cuentos que se llama El libro de la arena, que es uno de los cuentos, de los libros de cuentos más maravillosos que existen. Obviamente justas proporciones frente a la monstruosidad increíble del Aleph y de ficciones. Sí. Juan Camilo, hablando de esa frase, tú dices acá en tu libro algo que me pareció muy bonito, y es que el impacto de esa frase de ser colombiano es un acto de fe, es justamente que nos permite preguntarnos por lo que es la colombianidad y ese ser en el mundo, ¿no? ¿Qué significa ser de Colombia, de un espacio? Y que ya es una duda que incluso dices tú, se puede volver hasta metafísica, ¿no? Por el tema de preguntarnos por este pequeño continente tan raro y lleno de esas anécdotas y esa inventiva tan particular. Ustedes que también han viajado, ¿les ha pasado que les dicen son colombianos y les señalan como Pablo Escobar, cosas malas, droga, cocaína? Yo he tenido la fortuna de que casi no he escrito más o menos. No, fui a comer tacos, pues porque hay que comer tacos en México. Sí, claro. Y al señor me dijo, ¿con qué quiere los tacos? Yo le dije, con coca. Me dijo, ¿usted la trajo o le doy una? No, pues ustedes como andan. Bueno, entonces la discusión al respecto de eso es que pero siempre hay una estigmatización al concepto de lo que somos como colombianos. Claro. Y existe, y digamos, algo que pasa mucho es, cierra los ojos y piensa en este momento canciones que hablen sobre Buenos Aires. ¿Cuántas les llegan a la mente? 10, 20, 30, vamos desde el tango hasta el rock. Sí, vamos, ¿sí me entienden? Eso, hay un recorrido muy grande. Piensen lo mismo con el tema, digamos, de Río de Janeiro, ¿no? Con Ciudad de México. ¿Cuántas rancheras, cuánta música maravillosa habla sobre Ciudad de México? Hay representaciones culturales muy importantes de ciertas ciudades que le dan forma, como se le dan a París, como se le dan a Nueva York, tanto en la música, tanto en los libros. Pero Bogotá o Colombia siempre ha sufrido como un poquito ese concepto de representación de lo que somos a partir de la cultura, ¿no? Han existido otros símbolos que nos representan, que son distintos y que de cierta forma le dan dando como una forma diferente a lo que somos. Cuando apareció esta frase, cuando leo este cuento, digo, ser colombiano es un acto de fe. Es verdad, de lo que somos. Es un acto de fe estar aquí todos los días y coger un bus en la 10ª, o me imagino en este momento vivir en Norte de Santander, en las zonas en que están siendo atacados por disidencias, clan del Golfo, entonces siempre donde la guerra siempre estaba presente. Sí, claro. Y la gente igual al final, si hay un partido de fútbol, se siente y se conecta. Hay una cantidad de cosas en temas de alimentación, en temas de forma de hablar, estructura, en los temas sociales, políticos que nos van uniendo siempre, hasta los temas políticos con el tema de la votación, ¿no? Entonces siempre hay una forma de representarnos. Entonces pero esa frase literariamente es una de las frases que más nos representan, y la escribí en Argentina. Digamos, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo hasta que yo encuentro la frase,
se la atribuiremos al colombiano, pero estoy rastreándola. Por favor, no, lo necesito. Y puede pasar, digamos que algo que hacía mucho Borges es contar ciertas anécdotas de una forma en que sonaran mejor para fortalecer el diálogo que está dando. Entonces también no sabemos cómo es el concepto del recuerdo de Borges de ciertos momentos. Sí. Entonces esas cosas cambian, pero me parece muy bonito eso porque yo tengo como una notificación que me llega al correo, que me llega cada cierto tiempo, cada 15 días, 8 días, pues a mí me llega diario, donde aparece, y tengo una que ser colombiano es un acto de fe para decirme si alguien está hablando del libro. Y cada 2 o 3 días alguna columna de opinión cita esta frase, no por el libro, sino por citar a Borges, ¿no? Entonces ya se volvió como una muletilla. Es como decir crónica de un delito anunciado, de una muerte anunciada. Es que utilizan, parafrasean ese título de García Márquez para hacer una representación de un título. En las crónicas ustedes pueden encontrar, pónganla y aparecen 100.000 crónicas o 100.000 columnas de opinión, hablando desde economía hasta el medio ambiente, donde siempre se cita la frase. Entonces nos representa. Pero eso es bueno porque también los lleva a tu libro, el que quiera buscar Sí. más. Eso espero. Creo que te metiste ahí un golazo. Bien, continuando, me gustaría saber, Juan Camilo, ¿quién dio a conocer primero a Borges? ¿Cuáles fueron esos primeros estudios? ¿Se dieron en la revista Mito, en la revista Eco, en qué otra revista? ¿O cómo llegó, cómo se dio a conocer en Colombia? Yo encontré, digamos, publicaciones. Bueno, primero hablemos. Borges comienza a publicar hace 100 años. O sea, Fervor de Buenos Aires tiene 100 y alguito de años. Sí, Ni quiera cumplir 101, ya ahí va. 23 creo que es así. Sí, entonces imagínense. Entonces, pero las primeras publicaciones, incluso yo pienso que hasta Historia de la Eternidad, tal vez hasta Ficciones sobre Aleph, eran publicaciones muy cerradas, o sea, solo se hacían en Argentina y algunas eran de muy poco tiraje. Entonces, en realidad, los primeros libros los tuvieron los amigos y la gente que rodeaba en su espacio cultural, con la revista Sur, Victoria, Silvina, Adolfo, sus familiares, todo. Entonces, que llegaran libros a Colombia de Borges era bien complicado. Pero algo que me llamó mucho la atención, y tú lo planteas en tu pregunta, es el tema de entonces cómo se movió la literatura en América Latina. Y se movió a partir de los periódicos y las revistas. Primero, en la década de los 30-40 comenzaron a aparecer en los periódicos ciertas reproducciones de los cuentos de Bio y de Borges. Encontré uno, digamos, en El Espectador que me decía Jorge Luis Borges, sino como Juan Luis Borges. ¿Sí me entienden? Como el título está. Pero es que tenía un nombre difícil, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Claro, pero uno le dice, no, y era un tema, digamos, pues nosotros le decimos Simón Bolívar, ¿no? Sí, Simón claro. Bolívar de la Santísima Trinidad, bla, bla. No, pues, pero con Jorge Luis Borges, y él desde el principio solo utilizó sus tres, ¿no? Esas 3 palabras. Sí. Entonces, lo que pasaba sí era que los periódicos, encontré en El Espectador muchos cuentos de él. Entonces sí se leía acá. Entonces, los periódicos fue la primera medida y el primer apoyo. Y creo que lo segundo sí fue el tema de la revista Mito. Pero la revista Mito es algo muy interesante porque, pues claro, los libros llegaban o de Barcelona, o de Ciudad de México, o de Buenos Aires. Entonces, ustedes recuerdan a Gabriel García Márquez diciendo: yo esperaba que el barco llegara, Sí. y que después llevara el barco Sí. la caja a la librería para poder hojear los libros que no podía comprar, porque que me los prestaban unos días, ¿no? Entonces es algo muy bonito al respecto porque, claro, era muy costoso, no todos podían comprar un libro. Y en Colombia sí se publicaba, no, digamos que no, especialmente en Bogotá se publicaba, pero se publicaba muy poco. Y se publicaba escritores especialmente locales, ¿no? Había un espacio muy pequeño de publicaciones de libros, no era muy grande, pero las revistas sí permitieron eso.
Y la revista Mito, gracias a Gaitán Durán y a Cote Lamus, el viaje que hicieron a Europa y sus contactos les ayudaron mucho. Ellos fueron unas personas muy inteligentes, muy jóvenes. Cogían y mandaban cartas a los escritores y les respondían. Entonces, digamos, la generación del 27, que fue esencial, la generación española del 27, que huyó de la guerra civil española y que se estaba escondiendo o que estaba tratando de desarrollar una vida en América Latina mientras que Franco moría y terminó Franco viviendo una cantidad de años. Incluso muchos de ellos murieron antes que Franco dejara el poder. Encontraron en América Latina un espacio. Pero la obra de ellos se reconoció a partir de lo que se produjo gracias a las publicaciones de esas revistas. Porque imprimir una revista es mucho más barato, es mucho más fácil. Y la gente leía el periódico. Recuerden García Márquez. Sí. Espero que un señor que se estaba embolando los zapatos, se terminaba de embolar los zapatos, le preguntó que si ya había terminado de leer el periódico para poder leer el cuento que él había publicado, porque no tenía dinero para pagarlo. Entonces hasta eso era costoso, pero igual era menos costoso que comprar un libro. Y las revistas, claro, pero era más fácil, uno presta más rápido, uno regala un periódico, pero un libro no, sí. Entonces eso tiene como sus ventajas. Y las revistas también eran más fáciles, entonces uno prefería regalar la revista, era más fácil de tránsito y recorrido, se podían meter más autores. Normalmente en un libro, pues si uno compra los derechos de autor o paga los derechos de autor, pues un autor, ¿no? Entonces es un libro sobre tal persona, no sobre 50 o 60 que se puede meter dentro de una revista. Y lo otro es que uno puede hacer producción propia. Yo puedo hacer un análisis de una obra de alguien dentro de las revistas. Y hay una época muy importante en la década de los 50 donde las revistas fueron esenciales en América Latina. Gracias a la revista Sur de Victorio Campo, que fue esencial, pero podemos pensar en Orígenes, donde estaba, digamos, José Lezama Lima, Eliseo Diego, Cintia Vitier, Fina García, Gastón Vaquero, los monstruos. Octavio Smith. Y también, digamos, Carlos Fuentes estaba armando una muy interesante en México que va a ser interesante en esta conversación. Entonces, esos escritores colombianos vuelven a Colombia y comienzan a hacer su revista, que es la revista Mito, que quieren hacer que sea una parte internacional y una parte nacional. Entonces tienen una mesa nacional e internacional, donde estaban maestros como Alfonso Reyes dentro de la mesa, ¿no? Gente que nunca vino a Colombia, pero que colaboraba por medio del correo de mandar la carta. Y mandaban sus cosas, y había como conversaciones, y la generación del 27 escribía y todo. Entonces, es una conversación muy linda al respecto. Y ellos tenían la intención de hablar con Borges y le mandan una carta. Entonces Gaitán Durán habla con alguien que iba a comenzar una emisora en esos días. Dijo, ay, ¿usted qué está haciendo? No, voy a comenzar una emisora. Bueno, listo, entonces venga, cuénteme de qué. No, de cultura. Listo, porque no nos unimos y hacemos como un proceso respecto a eso, a ver si logramos traer a Borges. Y habla con tu amigo Ramón de Subiría, que está en la Universidad de los Andes, y nos unimos todo. Y pues una institución puede reunir más plata para traer a alguien, ¿no? Claro. Porque es que traerlos económicamente, pagar, ¿no? Entonces, y además a él no se le podía traer solo. Entonces, porque estamos en la década de los 50, ya los ojos no le funcionaban muy bien, entonces él tenía que venir acompañado porque necesitaba un lazarillo, o sea, 2 pasajes. Es que cada cosa eso cuenta, sí, claro, ¿no? Entonces, la negociación arranca con las últimas ediciones de Mito, donde logran contactar a Borges y hacen un homenaje específico a Borges, es un número doble, muy bello, donde aparece incluso un manuscrito y una carta de Borges ahí, y varios escritores colombianos, incluyendo, digamos, a Charly Lara, hacen un análisis sobre la obra de Borges, lo que se estaba desarrollando en ese momento. Ellos sí tenían dinero para conseguir, digamos, ciertos libros que además difíciles de encontrar, entonces hacían un análisis. Incluso había una cosa muy interesante que es antología de la literatura, el libro de los seres imaginarios, pero bueno, ese libro tiene un nombre anterior, bueno, ahorita me acuerdo. Ese libro fue esencial porque es hablar sobre los animales que no existían en la literatura o en el concepto imaginario, no todos tienen que ser de la literatura.
Y pasa algo muy bonito, es que en la revista Mito alguien sigue haciendo eso. Dice, yo quiero hablar de seres imaginarios fantásticos, y habla de los seres imaginarios aquí en Colombia y todo eso. Entonces hay unas conversaciones muy interesantes, hay análisis de digamos, de historia de la eternidad, hay cosas muy bonitas al respecto, pero logran hacer la conexión para traer a Borges. Entonces se une la HJSK, se une la Universidad de los Andes y se une Mito, y logran traerlo en el 63 para darle el honoris causa en la Universidad de los Andes. Ramón de Subiría, genio, lo logró, lo construyó y lo trajo. Y esa es la primera visita que tiene Borges a Colombia. Es una visita interesantísima, el honoris es muy bello, y pues de la Universidad de los Andes, si recuerda a Zurrica, de donde es Javier Otarola, que es lo único que sabemos, es profesor de la Universidad de los Andes. Entonces la Universidad de los Andes siempre está muy conectada al concepto de lo que desarrollaba Borges en sus visitas. Entonces después viene 2 años después, que es en 1965, ya hay dinero gubernamental, donde ya eso es un avance. Claro, él logra tener un impacto muy importante en el 63 y logra hablar con muchos, hasta con Eduardo Carranza, hay unas fotos, por ahí hay una conversación hasta con Jorge Rojas y todo, eso es algo muy interesante. Sí. Como con la crema innata de los intelectuales colombianos en este momento, pero son unos intelectuales distintos a los que van a venir después, porque son los intelectuales que movían el pensamiento. Entonces está el movimiento de la revista Mito, ¿no? Gaitán Durán, Cotelamos, digamos, Telles. Pero estaban los piedras-cielistas todavía. Ese es otro grupo que son los piedras-cielistas, entonces ahí podemos... Estaba Carranza. Estaba digamos... Camacho Ramírez. Sí, pero están, digamos, los piedras-cielistas, digamos, ahí podemos pensar en Jorge Rojas, ¿sí me entiendes? Sí. Como ese grupo es supremamente interesante. También estaban unos anteriores, ¿sí me entiendes? Estaban ahí, digamos, había una conversación colectiva muy interesante, pero es una conexión muy dirigida al tema de la poesía, ¿no? Si se la pilla, no habla ningún narrador. Entonces, sí, es cierto. Es raro. En el 65, no es raro porque, ¿qué significaba? Eso representa que la literatura colombiana en ese momento estaba volcada a la poesía. A la poesía, ¿no? Entonces la gente dura en este momento en Colombia que era poeta. ¿Y a quién le tiraban? A la poesía. Por eso, digamos, ¿qué es lo que le interesan a Borges en ese momento de ellos? No le interesan los cuentos. Hablan más y hacen más énfasis en la poesía. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos qué dice acá, porque dentro del libro hago revisión con lo que dice con los autores, lo que habla, los discursos y las entrevistas en los medios de comunicación, que es el tiempo del espectador, ¿no? Y uno que otro que encuentro por ahí. Pero a mí me parece muy bonito, hay un libro que se llama Borges, de Adolfo Bioy Casares, que Borges, tengo un amigo que le dice, ese libro no se debió llamar Borges, sino se debió llamar Los Diarios. Sí. Una mano de chisme, yo me lo leo seguido. Solo tiene el chisme. Sí, mi amigo le llama Borges viene a comer a casa, porque siempre arranca así. Sí. ¿Cierto? Sí. Hoy Borges vino a comer a casa y de pronto estaban tal y tales personas. Entonces, claro, cuenta cosas muy interesantes. Y al comienzo, antes de venir al viaje del 63, pues él no estaba muy alegre de venir, porque justo se encontró con un embajador de Colombia en Argentina que le hace como lo invita a una fiesta o algo así. Entonces él tiene que dejar a Bioy y a Silvina para irse a esa fiesta, y llega y pues pasa lo que pasa con los políticos en este país, que se vanaglorian de cosas que no saben. Entonces dice, Colombia es el país que mejor se habla el español. No, pues tú le dices eso a Borges. Pues Borges se lo comió vivo y lo dio. Entonces dice, pero cuando vino, habló con los intelectuales, conoció a esta gente, escuchó a los jóvenes, y hace énfasis muy fuerte con Bioy de lo interesante que eran los jóvenes en ese momento. Y estoy hablando que hay entre los jóvenes que están por ahí ahorita me acuerdo. Sate Bendaña. Exacto, imagínense, decíais que progresista, Sate Bendaña. No, era súper conservador, pero era súper conservador. Perdón, sí, está bien. Entonces,
pasa eso, viene la visita del 65, que es bastante interesante. Y es muy bella, es un encuentro colombo-argentino. Es de esos encuentros colombo-argentinos divertidos, chistosísimos, pero ahí pasa algo muy bonito, es que ya existe la HJCK. Entonces Álvaro con Gloria lo invitan a hacer una grabación y graban una cantidad de poemas de Borges leídos por él, pero no los podía leer, pero digo, declamados por él, porque está. Sí. Entonces pasa, Álvaro se acuerda de eso, que es muy bonito, porque dice, ¡ay! Se le olvidó una parte del poema, entonces le tocó declamárselo a Álvaro para que él se acordara. Ahí escribe uno de los poemas que hace Borges, que hace referencia a Bogotá. Y después de hacer esa grabación, Álvaro lo invita a su finca en la sabana de Bogotá. Y justo estaban celebrando que habían comprado unos nuevos aparatos y se lo lleva allá donde están las repetidoras, las que hacen que las emisoras lleguen más allá. Y se sienta él a tomar un picnic en la tarde. Y habían también invitado a una cantante mexicana. Y esa mujer se sentó y comenzó a tocar ahí. Y esa mujer comenzó a cantar Paloma Negra. Imagínense una tarde de domingo en Bogotá, en la sabana de Bogotá, donde está Borges con su mamá, Gloria y Álvaro, y Chabela Vargas cantando en una tarde de estos fríos bogotanos. Entonces el 65 me gusta mucho por esa imagen tan bonita. Sí, claro. Pero también ¿no quedó algún concepto de Borges sobre Chabela Vargas? Con él un loco y odiaba la música. No, él sale muy emocionado ese día, pero sí, también esperé que dijera algo específico. Eso, ¿no? Pero es muy bonito verla toda joven. Sí, claro. ¿Y hay foto, hay registro de eso? Qué bonito, toca buscar ese registro. Pero chévere. Es muy fácil, se encuentra en la HJCK, pero recuerden que la HJCK, cuando cumplieron, creo que fue los 25 años, sacaron una caja que es un LP, un conjunto de LPs, 8 LPs. Hay algunas fotos. Y después en el 99, cuando se cumplieron los 100 años del natalicio de Borges, sacan sacan un CD con la misma grabación. Y ahí en una de esas está la foto. En otra. Esas creo que es más fácil de encontrar que los LPs. Sí. El otro es un CD, sí. Bueno. Entonces, háblanos de la visita de Borges en el 78, que es la otra que te falta. Y es la última. Y es la última. Ay, esa me gusta mucho porque llega a Bogotá y dice, se baja el avión y lo coge un periodista, creo que es del Tiempo, y él hace, amo sentir el aire de Bogotá porque entra por mi nariz y me hace sentir vivo. No, Borges arrancaba con unas durísimas. Ahí ya llega con María Kodama, ¿no? Ya sí. Muy joven María Kodama. María Kodama vino después varias veces. Incluso cuando se reconoce como la primera feria del libro de Bogotá, como la primera, la del 85, 87, ¿sí? Existen otras eventos, pero como feria, la que vamos nosotros a Corferias, vino María Kodama, y hace poco, antes de morir, vino a la costa, antes de morirse, como 2 o 3 años antes de la pandemia, creo. Bueno, y les pasó una cosa loquísima. Llegaron a primero Bogotá, tuvieron varios eventos, ¿no? Está el de la Javeriana, que es súper conocido, pero el más bonito fue en la Biblioteca Nacional. Ustedes conocen la Biblioteca Nacional, estas puertas que parecen de catedral, ¿no? Sí. Pues Borges iba a hablar, creo que, mi memoria, algún escritor argentino de esos de Lugones, Aristo Carriero, alguna vaina así, creo que era Lugones. Entonces él pensaba que iban a llegar 2 o 3 personas, porque en Colombia que le iba a interesar Lugones, ¿no? Cuando de pronto lo recibe el encargado en ese momento desde la Biblioteca Nacional, que era Juan Gustavo Coborda. Sí. Y lo recibe y se organizan, y de pronto cuando se llenó el aforo iban a cerrar y la gente, llegó tanta gente que comenzaron a golpear las puertas, decía Juan Gustavo,
un rockstar, casi tumban esas puertas de iglesia, ¿no? Entonces es una historia muy bonita. Recuerdo que en esas visitas Piedad Bonet lo vio y William Ospina lo vio, ¿no? Entonces es otra generación distinta, sí, cuando ellos están muy jóvenes viendo a Borges muy joven, ¿no? Pues ellos jóvenes escuchando ese último Borges que llevaba mucho tiempo ciego, que había sacado el hacedor, ya estaba en un conjunto de poesías, había editado algunos libros de cuento, 2 nada más en ese tiempo, bueno, uno iba a sacar el otro y ya había publicado Urrica, que es este cuento que va a salir, el ser colombiano es una clave, ¿no? Entonces, y que fue esencial para generar esa conexión. Hay otras referencias de Borges en la obra de Colombia, en la obra de Borges, sí. En Guayaquil hace referencias, en poemas hace referencias, pero creo que Urrica es el texto esencial dentro de esta conversación, ¿no? Y siempre es el que nos va a identificar, y pues por la frase de Google. ¿Y cómo fue ese encuentro ahí en la Biblioteca Nacional? ¿Nos puede ampliar un poco? Sí, no, además fue muy bello, pues Borges con esa capacidad tan maravillosa de desarrollar. Yo hablé con Juan Gustavo antes que muriera, en su casa, esa casa llena de libros por todos lados, ¿no? Que esa biblioteca supremamente grande, y fue y me buscó la foto. En ese tipo todavía caminaba, me buscó la foto y me dijo, mira. A mí ese encuentro me parece muy bonito porque es de esos encuentros de esas visitas que marcan. Es como yo lo represento como cuando vino por primera vez Guns N' Roses, ¿no? Que es como en noviembre y llovió, ¿no? Es lo mismo, es como esta vaina fue esencial y la gente de verdad recuerda que fue una locura, mucha gente esperando ver a Borges. Y es algo supremamente impresionante. Le hacen un encerrón y se lo llevan sin tener nada organizado a Cartagena. Caramba. Y mientras lo subieron en un avión, al pobre organizador le tocó llamar y decir, organíceme algo, es como saque a sus alumnos de clase y sienten el audio. No, qué locura. Y lo llevan y entonces van a ver al mar de Cartagena. Él no lo puede ver, todo le preguntó a ¿cómo está el mar de Cartagena? Claro, imagínense, Cartago, los conceptos de Cartago para él, ¿no? El concepto del mar Caribe, lo que él pensaba, el concepto del azul y también el concepto del Cartago que fue destruido por Roma, ¿no? Entonces hay un concepto muy importante. Entonces le preguntan a María Kodama, ¿de qué color es el mar? Y ella le dice, negro. Y pues desgraciadamente es verdad, en Cartagena hay zonas que sí están un poco. Sí, nada que hacer. Pero, perdón, Juan Camilo, yo recuerdo que la Biblioteca Nacional, Juan Gustavo Coboldo contaba que lo primero que hicieron fue preguntarle por Enrique Banz. Y idiotas, ¿por qué me preguntan eso? Y luego todos quedaron como, bueno, pero ¿de qué hablamos? Claro. Sí, entonces... Pero eso es lo bueno de Borges, que el man hacía algo que era muy bonito. Él arrancaba un comentario haciendo sentir que el otro se le había ocurrido. Anoche estábamos hablando de Stefani con eso. Pero, él lo dice, y estábamos hablando de Macedonio. Él toma esa costumbre de Macedonio. Dice Macedonio, cuando estábamos hablando, él siempre nos decía esa idea que usted acaba de decir. Así uno no hubiese dicho nada, simplemente para no avergonzarlo a uno, y Borges se quedó con esa... A mí me gusta eso porque cuando yo leí esa entrevista, eso fue publicado por el Fondo de Cultura Económica hace ya 40 años. Yo siempre he pensado que esas son cosas que pueden ser como entender a Borges en un ensayo sobre otras inquisiciones que se llama Kafka y sus predecesores, creo. Sí. ¿O antecesores? Bueno. Antecesores. Sí. Son sus antecesores, creo. Y es algo muy bonito porque dice... Sus precursores, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que Kafka, la tesis de Borges es que al final Kafka es tan universal que crea quien viene antes y además crea los que vienen después. O sea, él construye el concepto de cómo se desarrolló todo lo que se ha pensado antes a partir de él. Y creo que con Borges pasa eso, y creo que hasta en esas cosas tan simples, ¿sí me entiendes? Y eso es algo que me parece muy bonito de él, y me parece maravilloso, y
Y ese es claro, entonces yo no creo que era poner a Borges en silencio, era porque uno había hecho alguna pregunta muy sonsa. Y no intelectual, sino yo creo que algo que políticamente o cosas que le incomodaran, como preguntarle sobre el Nobel, yo creo que no lo molesten más, por favor. No le pregunten más eso. Yo, si tuviera una máquina del tiempo, iría a regañar a los periodistas de ese tiempo. Bueno, primero entrevistarlo y después regañar. Los de acá que son expertos en hacer esas preguntas. Juan Camilo, hablabas de algo muy, muy chévere y es ese Borges, escritor que parecía un rockstar donde llegaba, ¿no? Porque para esa época creo yo que no había muchos escritores que tuvieran ese éxito de ser invitados a todos lados con esa, ¿no? Como con esa emoción con el que lo recibían a él en todos lados. Sí, era una muy loca. Hay un libro de poesía que yo amo que se llama Atlas, que tiene como fotos tomadas de sus viajes alrededor de los últimos años, ¿no? Y ya la gente, no, llegó Borges, sáquenle un tigre del zoológico, sáquenle un tigre que lo abrace. Ya llegaron, subámoslo a un globo, ya como pongámoslo a hablar con el escritor. Que impresionante, siempre, ya la gente era una vaina impresionante lo que generaba. Sí, ya él llegó a un nivel inconmensurable. Creo que pocos escritores han llegado a eso, ¿cierto? Pero Juan Camilo, Estefan, para no salirnos un poco de Colombia todavía, me gustaría de todos aquellos que dicen o dijeron ser amigos de Borges, en verdad lo fueron, digamos, Pedro Gómez Valderrama, Alvarado Tenorio, Arciniegas. No sé, uno encuentra mucho de esa historia. ¿Qué tan cercanos eran? ¿Qué hay de cierto en todo eso? Lo que ha pasado es, uno no tengo cómo demostrarlo, esencialmente, pero lo que sí puedo hacer es contrastar por medio de investigación ciertas cosas. Y si uno pilla uno que otro que es bien mentiroso. Especialmente hay uno que sí es como, Dios mío, esto está bien mentiroso. Además hay libros esenciales tratando de demostrar que el man es mentiroso, entonces eso pasa. Pero yo también pienso que uno no lo puede medir todo, entonces y no se puede saber todo. Y uno, ¿cómo mide la amistad? ¿Cómo te puedo decir qué tan amigos o al menos conocidos? Porque es que hay unos que no hablan y dicen, bueno, digamos Juan Gustavo Cobo Borda, que decía, bueno, él Juan Gustavo sí fue pero cercana, ¿sí? No, eso sí ya no hay nada que hacer. No, además se iban a comer por allá, como él trabajó en la embajada de Colombia en Argentina, hasta comían allá. Por dicho, esa amistad después del tema de la visita del 78 se fortaleció bastante. Claro, y está Camacho también que lo plantea y que estuvo allá, ¿sí me entiendes? Que hay más posibilidades, ¿sí? Pero hay gente que lo pudo haber visto en una feria de Frankfurt o en es como la feria de Frankfurt gigante. ¿Sí me entiendes? No sé cómo explicarles ese concepto y normalmente, pero eso me parece bello porque siempre hay un concepto de mitificación alrededor de lo que son los escritores y los conceptos de las posibilidades del what if encontrarnos o lo que se pudo haber dicho, o tal vez dijeron hola, ¿cómo estás? Y eso lo convirtieron en una historia borgiana para sus nietos, no importa, pero hay muchos autores que sí estoy seguro que sí hubo como unos grandes encuentros muy fuertes al respecto, y gente que sabía mucho y que se carteó mucho con ellos. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Que es algo muy interesante, muy bonito, y que uno se da cuenta como en su valía. Pero hay otros que sí, no mucho. Cuando yo miro, digamos, la obra colombiana, digamos, ¿quién heredó más ese estilo borgiano? ¿Pedro Gómez Valderrama? ¿Alguno otro? Es que yo he tratado de buscar y no. A mí me pasa una vaina al concepto de eso. Creo que las influencias no tienen que ser literalmente en la forma en que se construye una obra. Te voy a poner un ejemplo. Lo que pasa con García Márquez. La gente que lo imitó después de 100 años de soledad se murió. O tuvo que encontrar su propio camino y su propia forma. Pero no hay que negar que hay unas formas de narrar de García Márquez que siguen vivas hoy. En estos días estaba leyendo algo que yo decía, esto es súper Juan Rulfo. Digamos, cuando uno lee a Mariana Travasio, hay unas partes que digo, uy,
Pedro Páramo caminó por acá. O sea, no se quedan estructurados de la misma forma, ¿sí? No siguen siendo como los hijos cercanos pegados, sino que utilizan su obra para, de ciertas formas y de muchas formas, encontrar una forma de absorción o de apoyo o de conocimiento, de manejo literario, como nos enfrentamos con un narrador a X y cosa. Con Borges pasa lo mismo. Yo pienso lo mismo. Si en este momento se publicara el Aleph y nunca se hubiera publicado antes, yo no pienso que sea un libro que se vuelva un bestseller. ¿Sí me entiendes? Va a ser porque las generaciones han cambiado, las estructuras han cambiado y las formas han cambiado. Pero hay algo que yo cuento que me parece muy bonito, es que en 1999 en la Casa de Poesía Silva hubo como un encuentro súper lindo hablando de Borges, y estuvo Germán Espinosa, estuvo Juan Manuel Roca, estuvo Piedad Bonet, así como William Ospina, de los que me acuerdo, y creo que cada uno a su forma se ha adaptado a su Borges y lo ha metido en su obra. Qué bonito. Entonces, claro, cuando uno lee a William, uno reconoce a William a kilómetros. Cuando uno lee a Piedad, yo a Piedad la reconozco a kilómetros. Con 5 frases yo ya digo esto. Ya dices, ahí está. Aquí está. Entonces, pero uno ve en ella o referencias o usos. También hay formas de homenajear a alguien jugando con las mismas herramientas literarias que el otro. Y creo que eso es más como lo veo yo. Juan Camilo, ya literariamente hablando de la obra de Borges, sé que es una pregunta que puede ser muy obvia, pero que no puede faltar, y es, en tu opinión como lector voraz y muy conocedor de Borges, ¿qué fue lo que hizo que Borges marcara un antes y un después en la literatura? Y no solamente en la Argentina, sino en la literatura latinoamericana. Y yo creo que en la universal, pero... Mujer, eso es una pregunta postdoctoral. Sí, bien jalada. Sí, es una gran pregunta. No creo que la pueda resolver en este momento, pero lo que sí pienso es que Borges tiene... el man es como... Sus libros son como si hiciéramos una receta perfecta. Él hizo una receta perfecta de unir los pensamientos universales como el laberinto, como el ajedrez, ¿sí me entiendes? Trae cosas propias como el puñal, como los compadritos, ¿sí? Trae una forma específica de contar la historia que se va saltando desde la poesía hasta el cuento. Y tiene una conversación muy interesante al respecto. Tiene temas tópicos que los vuelve propios, a pesar de que mucha gente ha hablado de ellos, es por su forma distinta de haberlos manejado. Lo revolvió y hizo como un equilibrio perfecto. Diría en colombiano un sancocho. Pero un sancocho perfecto. No sé cómo decirte. Es más que un sancocho, porque cuando uno ve el sancocho, yo amo el sancocho. Pero el sancocho visualmente no es. No, esto es como si Amasari volviera como una torta perfecta. Como su belleza es todos los lados. Es forma, fondo, estructura, gramática, todo. El man logra el equilibrio perfecto. Y logra una cosa supremamente importante. Desde un gran conocimiento se acerca al lector y lo toca. Hay gente, pues suele leer a Borges a gente que les estoy enseñando a leer y a escribir, adultos mayores. Y mi examen final, pues digamos el final de esos encuentros es leer un cuento de Borges. Y al final no lo logran comprender totalmente. Yo, todo lo que le digo a Borges, hay cuentos o poemas que todavía no he logrado. Aún sigo encontrando cosas nuevas. Pero los toca. Nos toca a todos. Y eso creo que es su gran logro. Quisiera preguntarle algo, Juan Camilo, y es sobre la vigencia de Borges en las nuevas generaciones, cómo lo están asimilando, o ya están cansados de los laberintos y los espejos, o sigue perfectamente vigente la obra de Borges. Perdón, complemento un poquito, y es que hace poco leí algún estudio que decía que hay dos Borges, que es un Borges para yupicitos, digámoslo así, en esos términos, para gente bien, y otro Borges que es más subterráneo, más visceral de pronto. No sé,
Mira que a mí me pasa algo muy bonito. Yo soy periodista e investigador cultural. Entonces mi trabajo me obliga a tener que hablar con escritores siempre. Yo hablo con escritores de toda Hispanoamérica, de todos los lados. Y cuando llegamos a la pregunta de las referencias que los llevan al libro, se repiten 3. Y uno es Borges. ¿Sí? O sea, Borges sigue vivo. Uno no puede pensar que Mariana Enríquez es Mariana Enríquez si no fuera bien adicta a Borges. ¿Sí me entiendes? Es como... es muy difícil. Lo mismo con Samantha, lo mismo... Tuve una conversación hace poco en México también al respecto y es como... Borges sigue vivo, sigue muy vivo. Ahorita se cumplieron 125 años de su natalicio y este libro se sigue leyendo, se siguen publicando reediciones y reediciones de Borges y nuevas formas de encontrarlos, siguen apareciendo nuevos textos encontrados, ¿no? Entonces es algo muy bonito porque creo que nosotros los 3 estamos hablando de Borges. Vamos a morir y vamos a ser olvidados y Borges va a seguir siendo leído. O sea, ese man es eterno como su literatura. Hay algo que me llama la atención y tú me imagino que lo conoces mejor que yo y es ese concepto que él tiene de la poesía tan alto, esencial, de la poesía lírica. Y se lamentaba ya al final de que los poetas no narraran historias como Homero, como la Neida y todo eso. Pucha, bueno, es que si mi memoria no me falla, bueno, lo que pasa con Borges es que él queda ciego y él trabajaba en lo de la biblioteca, se agarra con Perón y lo pone, dizque a director de aves y inspector de aves de Corral. Entonces él renuncia y se queda sin trabajo y ahora qué voy a hacer. Y él era una persona bastante tímida, muy tímida. Entonces, ¿qué hace? Comienza a dictar clases. Y muchas de esas clases se van a encontrar en libros que son como conferencias que van a aparecer. Entonces, hay libros sobre la poesía y sobre la poética. O sea, 2 monstruos supremamente. El man dicta una clase al respecto. O sea, mire las preguntas que me está soltando. Borges. Entonces lo que yo pienso al respecto es, y también pienso al respecto sobre el tema de las entrevistas, depende de cómo te cogía. Entonces a veces si cogía los temas, él era muy duro con ciertos temas, dependiendo de cómo, yo creo que él jugaba mucho con el interlocutor y se divertía también planteando puntos al respecto. Entonces a Borges hay que entenderlo no solo con una respuesta, sino varias respuestas que dio sobre lo mismo. Al respecto de todo eso, para su vida fue esencial el tema de la poesía. La poesía, si medimos esto en hojas, lo que más escribió fue poesía, más que ensayo y más que cuento. Pero mire, Juan Camilo, él decía, y en este libro de Vargas Llosa aparece esa frase, dice: yo solo he cultivado un género, la poesía. Dice, tanto en los cuentos como en el ensayo lo que hago es poesía, que la presento en prosa, y cuando me quede ciego hago más verso, pero solo hago poesía. Ese es el cuento de la poética, y es supremamente importante, y él lo plantea en su ensayo. Él dice que hasta en la prosa hay poesía. Sí, y creo que es el gran maestro de entender eso. Como los invito a todos, por favor, entren, después de escuchar esta charla, entren a Google y búsquense este discurso sobre la poesía y el otro sobre la poética, y lo van a amar porque él hace unas representaciones muy lindas al respecto, y también de los géneros o de los temas que rodean la poesía. Pues imagínate, es que hay 2 formas de leer a Borges, desde la obra en general, ¿sí?, como lo que se publica o lo que él hace alimenticiamente, o sea, los artículos del cine, las reseñas, todo eso que se puede poner abajo como que no, nada de Borges es menor, pero son textos distintos, conversan distinto. Lo otro es ensayo, es como poesía, ensayo y cuento. Si uno mira eso, en general, uno se comienza a dar cuenta de algo. Es que cuando él se queda ciego, los temas se comienzan a repetir. Y cuando él se comienza a quedar ciego,
su fortaleza en temas y su cantidad de publicación está en la poesía. ¿Sí me entienden? Estamos hablando de muchos más libros de poesía. Incluso cuando él se rompe la cabeza y él entra en la angustia de decir, a mí me da miedo que esto me genere una incapacidad para volver a escribir, él prefiere no escribir poesía y escribir cuento, porque si le sale mal el cuento, pues no importa. Pero si le sale mal la poesía, sufre. Y él, a pesar de seguir ciego, en temáticas, él sigue evolucionando. Pero en cuento no. Si se dan cuenta, tiene unas estructuras muy parecidas. En poesía hay una evolución no tan fuerte como la evolución de su primera época. Porque siempre repite algunos temas, ¿sí? O lo fortalece o eso. Pero uno puede hacer con su obra lo que quiera, ¿no? Entonces, y es él. Como 5 palabras unidas por él son increíbles. Entonces, pero es algo interesante ver que sí la ceguera cambió la forma. Pero como la poesía entraba oral, entonces llegaba alguien a acompañarla. Borges, que no sé qué, que tiene más. Listo, acompáñame un rato. Anote esto. Y él leía el poema que estaba construyendo en su cabeza. O sea, ese poema se transformaba en su cabeza, se lo decía, la oralidad lo sostenía, se lo repetían y él iba construyéndolo visualmente en su cabeza. Pero haga eso con un cuento. Sí, él contaba precisamente eso y mire que eso me lleva al siguiente tema y es que cómo Borges con tantas limitaciones llegó a ser tan gran conferencista y su timidez y aquellos temas. Bueno, gran limitaciones, pues no, era ciego y no fue una ceguera de una, ¿no? Él va perdiendo como gradualmente el tema y que algunos colores y todo eso, pero no. Hubiera sido diferente que hubiera quedado mudo para dictar las conferencias, pero en realidad él, Claro. No, pero él a veces las dictaba de memoria, no. las dictó de memoria. Lo que pasa es que la memoria de Borges era una especie de Funes también, ¿no? ¿Cierto? No. Pero mire que él fortaleció mucho su memoria después del golpe aquel con la ventana que usted me estaba contando. Claro que también puede ser un mito, ¿no? Sí. Todo eso alrededor puede ser. No, pero bueno. Pero yo tengo fe de que existió. Sí, claro. Juan Camilo, yo quería que nos hablaras de algo, bueno, tú mencionaste a María Kodama ahorita, y me parece como chévere hablar de la influencia que tuvo las mujeres en la vida de Borges, ¿no? Desde su abuela, su mamá, y bueno, al final de su vida, María Kodama también. Bueno, creo que arranquemos con la abuela. La abuela inglesa, seria, él dice, yo leí por primera vez el Quijote en inglés, porque lo leí. Entonces, nada, sí, es como, claro, es la base de la construcción de lo que se forma él como lector, ¿no? Y pues, ¿qué decía Borges? Que era antes de ser escritor, era lector. Entonces, y que siempre fue, además, su base fue escribir. Entonces, al respecto de eso, creo que la abuela es la base. La mamá no es solo quien la cuida, porque creo que eso es un problema de cómo se narra la mamá. La mamá fue la correctora mucho tiempo. Y no solo eso, cuando él tenía dudas de cómo terminar, hay una historia muy bella de un cuento que se llama La intrusa. Y él no sabía cómo terminarlo. Y la persona que le da al final es la mamá. La mamá, sí, de cuenta, exactamente. Entonces es algo esencial en esta conversación, porque la gente dice, ay, cómo lo cuidaba. Y no, Sí, esto era una conversación cuerpo a cuerpo al respecto. Sí. Nora, esta gran ilustradora, dibujante maravillosa, constructora y gran artista, que creo que todavía falta mucho por reconocer la obra de Nora. Porque siempre se habló o de su hermano o de su esposo, entonces, pero ella hizo un gran trabajo al respecto, y él sí reconoció y amó la obra de su hermana y siempre habló bien de ella. Creo que hay dos mujeres que nos estamos hablando que son esenciales en esta conversación, que es Silvina y Victoria, ¿no? Sí, que, también las olvidé. Sí. Claro, Victoria y Silvina. Que sin Sur, mucha de la obra. Entonces, ¿qué pasaba? Es que se prestaba. Entonces, Sur mandaba
prestaba los textos que salían publicados. Entonces, eso se hacían entre las revistas, se prestaban cosas para ayudar a, ay, que tengo tal autor, porque no lo escucha, ay, venga, pásame el texto, ¿vale? Y se mandaban eso en carta, ay, yo tengo tal autor, y se prestaban. Digamos, por eso, digamos, Carlos Fuentes publica sus primeros cuentos en Cuba y en el exterior, en Cuba y en Colombia, por ese tema de prestarse entre revistas las cosas. Y eso es algo que me parece esencial. Y María Kodama, bueno, pucha, María Esther Vázquez me parece esencial ahí también. Yo venía pensando en ella. En esa conversación, él hace muchos libros en colaboración. El del budismo, el del libro de los seres imaginarios. El de Leopoldo Lugones también hizo. Ese sí no me acordaba que era colectivo, pero mira que sí existen muchos respectos, ¿no? Entonces está el de la literatura germánica también. Hay varios que están ahí. Y creo que esas colaboraciones fueron esenciales para la construcción de esos libros. Porque él no podía hacer ciertos puntos de investigación si no estaba acompañado. Ahí lo otro es con Silvina y con Bioy, pero con Silvina hizo colaboraciones también. Y con Victoria hicieron traducciones. Digamos, hay esta mujer, Emily Dickinson, el prólogo es de Borges y la traducción creo que es de Victoria. ¿Sí me entiendes? O sea, cosas así. Hay libros de Faulkner o de Virginia Woolf que la traducción fue de Borges. El Orlando, por ejemplo, él dice que la traducción la hizo la mamá y que él pues no solo puso el nombre, sino que ayudó a algunos detalles, pero que la traducción... Es que ella era buena traductora sí. También. Era muy buena traductora. Yo tengo libros traducidos por ella aquí en esta casa también. Es algo muy interesante. Y María Kodama es el final de la vida de él. La idea es, aparece como alumna, pero creo que es la que estuvo al final con él. Sí. Y uno no lo puede negar, ella estuvo. Sí. ¿Cómo desarrolló eso después de que él murió? Ya cada uno tiene una percepción, pero uno no puede negar que ella estuvo en esos últimos viajes, en esos últimos encuentros y lo acompañó. Y creo que también había como un tema de retroalimentación especialmente con la literatura japonesa y oriental. Entonces eso me parece también interesante rescatarlo. Es que él tomó algunas clases de japonés, no recuerdo si fue al comienzo o al final de su vida, pero sé que tomó clases de japonés. Ya que entramos en estos temas, ¿cómo podríamos definir esos primeros maestros de Borges? El papá, él habla mucho de su papá, y el papá de él escribió hasta una novela o algo así. Y dice que él publicó algunas correcciones de sus primeros poemas basados en las correcciones que le había hecho el padre. Y el papá lo ayuda a publicar este cuento que él hace la traducción de Oscar Wilde. Ah, sí, Un príncipe feliz. Un príncipe feliz, sí. Bueno, ahí yo creo que le decía que más le marcó a Borges en su vida con su papá de la ceguera. Pero creo que el tema de la lectura es supremamente esencial y el tema del acercarse al conocimiento desde la libertad. Él decía que el papá le permitía leer todo y encontrarse con todo lo que fuera el conocimiento, pero lo importante es que aprendiera, como que nunca lo limitó, le dijo eso no lo lea, no, le permitió. Pucha, los hombres de la vida de Borges, esa es una gran pregunta. Bueno, yo había, así como anoche hablábamos con Estefan y digamos Macedonio Fernández, Leopoldo Lugones, con el que tuvo diferencias y peleas y bueno, todo, pero casi nos hacen. ¿No? Creo que a mí me parece, con el ultrarismo, me parece una vaina esencial, y además es como lo que él aprendió en España al respecto. Se ve muy reflejado en las primeras versiones de Fervor de Buenos Aires y tal vez en Luna del Frente un poco. Creo que ya el regreso y el contacto con Argentina lo hizo no ser tan europeo, pero ya comenzó a ver como lo maravilloso que tenía su tierra y ahí es cuando explota estos dos grandes mundos. Pero no, él es esencial y él nunca lo niega. Y yo metería ahí a Alfonso Reyes. Creo sí. Uy, yo olvidé eso, pero él era un admirador y Alfonso Reyes fue el que lo introdujo un poco en el mundo literario. Mi hijo Borges lo cuenta, ¿no? Cuando lo llevaba a la embajada de México y allí era bien eso. Pero yo terminaría con alguien que es como
que también entre los amigos somos maestros. Aprendemos del amigo. Sí, claro. Y hay que meter a Bioy. A Bioy, sí, sí, va sí. para allá también. Sí, eso. Yo digo que esa amistad de ellos dos fue muy... Y además él lo menciona todo el tiempo en su literatura, en sus ensayos, en sus cuentos, ¿no? Pues el mejor libro, bueno, para mi parecer, que la invención del Morel, el prólogo lo hace Borges, La ¿no? invención de un hombre, sí. Claro, y además hicieron hasta cine, muchachos. Es que esta gente de verdad se quería mucho. Hicieron hasta una vaina sobre lácteos. Imagínense. Sí, cuéntenme eso porque no Que, tengo en detalles. realidad, la familia de Bioy era una familia de mucho dinero. Entonces, pues vio que ya no había nada que hacer y que se estaban volviendo literatos los muchachos. Entonces los contrataron, ellos tenían como una empresa de lácteos. Y el primer texto que hacen juntos es un tema de pasteurización. Entonces, imagínense, la leche los unió. Entonces, es una historia bastante bonita de cómo... Qué cómo chévere, esa novelada. No, yo no, ni idea. pues ¿no? como los argentinos, las vacas, ¿no? Yo te dije que con Juan Camilo uno... Pero es un detalle entretenido y bueno. Yo me imagino en un seminario contigo de Borges, debe ser una cosa espectacular. Ah, muchas gracias. Para Borges, un acto de fe compromete no solo la comprensión, lo que para él sería más sencillo, sino también el sentir. A pesar de que en el texto anterior no encontramos una clara alusión, aunque Borges entiende por acto de fe, nos remitimos entonces a su conferencia sobre el budismo realizada en 1977. En esta charla equipara la religión con el ser nacional, planteando lo siguiente: el budismo exige mucho de nuestra fe, es natural, ya que toda religión es un acto de fe, como la patria es un acto de fe. ¿Qué es? Me he preguntado muchas veces ser argentino. Ser argentino es sentir que somos argentinos. ¿Qué es ser budista? Ser budista es no comprender, porque eso puede cumplirse en pocos minutos. Sentir las cuatro nobles verdades y el octuple camino. Con esta idea de acto de fe se puede extraer que para el escritor argentino el ser colombiano, chileno o uruguayo no se limita a comprender la lengua, la economía o la política de su país, sino que significa algo más, algo que involucra el sentir y que tiene que ver con profesarse de un lugar. Borges, en la voz de su personaje Javier Otálora, nos brinda una forma de definirnos y de pensar nuestra nacionalidad. Bueno, voy a dejar hasta ahí. A propósito, Camilo, me gustaría hablar de Juan Camilo, de hablar de la amistad en Borges. Es un tema que él resalta mucho y me gustaría conocer su opinión sobre eso. Yo creo que hay algo que representa a los argentinos del concepto de la amistad. Creo que siempre está presente y siempre es algo que los va conectando. Las amistades son esenciales. Cuando yo pienso en Cortázar, pienso en su capacidad de hacer amigos, en la capacidad de acercarse a la gente. Y siento que siempre está presente. Con Borges, las amistades siempre estuvieron presentes. Creo que la amistad más fuerte, más grande y más poderosa es con Bioy Casares, ¿no? Estaba pensando, pues fue una amistad tan fuerte que crearon un personaje que es Bustos Domecq, ¿no? Para construir un personaje, para escribir unos libros al respecto, ¿no? Y escribir estas historias sobre Isidro Parodi y arriesgarse a escribir y hacer guiones, o hacer cuentos, o hacer antologías, sentarse a comer todas las noches, hablar, charlar. La amistad es algo muy bello y es algo que siempre se va generando, fortaleciendo y construyendo. Pero pienso que hubo un contrapeso con Silvina también, en una amistad distinta porque creo que eran de pensamientos distintos, pero también él reconocía mucho esa capacidad que ella tenía de escribir cuentos, que era algo muy fuerte. Incluso los tres hicieron una antología que es el de la literatura fantástica, que es bestial. Y los cuentos breves y esto. Y el de los cuentos breves también, ¿no?
creo que sí, es algo muy bonito porque siempre está como esa existencia ahí tan bella y tan... Creo que el de los cuentos breves es solo con Bioy. Con Bioy, sí. Sí, pero en literatura fantástica sí está ella. Ah, con ella, sí. Entonces es algo como ese tema de la conversación, de la construcción y el desarrollo del conocimiento que se hace a partir de la amistad. El hablar, el conversar, el diálogo como lo que estamos haciendo hoy, que esto más que una entrevista es un encuentro de amigos, genera esa posibilidad de esa conexión tan bella. Y es algo que para Borges es esencial, la amistad. Juan Camilo, no te voy a dar ir sin que hables de Borges traductor. Eso es, María José. Bueno, hay muchos mitos sobre Borges traductor, ¿no? Hay un libro que tengo por ahí, que está por allá arriba, que es La Metamorfosis de Kafka, que supuestamente hizo la traducción él, pero que incluso Gabriel García Márquez dice: yo leí por primera vez La Metamorfosis de Kafka por traducción de Borges, y que después como que por las fechas no nos cuadra que sea la traducción de él. Pero aparece en el libro traducción de Borges. Claro, en el texto dice, él era un gran traductor desde Melville hasta Stevenson, desde Stevenson hasta Woolf, desde Woolf. Así que me acuerde en este momento hasta... No, en los ingleses era como su gran fortaleza. No, creo que él tradujo a Henry Michaud, el francés. Sí, franceses, no, él se arriesgó a traducir de todo. Incluso él, al llegar a sus edades de madurez, él iba aprendiendo nuevas lenguas y iba haciendo o buscaba hacer las traducciones. Y en sus antologías las traducciones que se hacen, la mayoría son hechas por él. Hay una relación muy bonita con ese tema de la traducción y su madre, porque su mamá también hizo muchas traducciones muy conocidas y muy bellas. Y creo que la traducción fue una forma alimenticia de sobrevivir, pero también fue una forma que le ayudó a él a pensar en varios idiomas. Eso es esencial en un escritor como Borges, porque entender varios idiomas le implicaba poder conversar en la forma en que se desarrollaba sobre eso. Y piensen que el traductor es como un gran constructor de la misma obra, porque alguien lo escribe, pero al ser el salto de la traducción, tiene que ponerle su sabor, su estricta forma y crear una obra totalmente diferente, a pesar de que sea lo mismo, con el mismo título y con el mismo autor. Esa obra se transforma al cambiar de lenguaje. Y eso lo hablaba Borges de la importancia de la traducción. Incluso hay conferencias sobre en la Universidad de Texas, yo estos días acabé de leer una conferencia sobre la traducción que hicieron con Di Giovanni, creo que se llamaba, que era el traductor de Borges al inglés, y iban hablando y leyendo ciertos fragmentos de la traducción y luego los comentaban entre Borges, y es muy interesante. Y es muy bonito porque él dice, si eso se lo hubiera traducido en el siglo XVII se hubiera dicho de tal forma, si eso se hubiera traducido en el siglo XVIII se hubiera dicho de tal forma. O sea, también la traducción tiene ese tema. Hay una evolución del lenguaje, por eso hay unas traducciones que quedan quietas, pero hay otras que han sobrevivido mucho tiempo. Digamos, como... Yo no me imagino leer a Poe en una traducción que no sea de Julio Cortázar, pero esas son las costumbres de uno en las que ya se ha basado. No sé, las personas que en este momento tienen 20 años, qué traducción les toque más. Y eso es una labor esencial dentro del desarrollo y la divulgación de los libros, ¿no? Y él lo veía también. Bueno, Juan, muchas gracias por esta charla. Yo estoy fascinada de escucharte. Nos has tenido acá los dos fascinados durante todo este tiempo que hemos hablado, que igual parece cortico para todo lo que tú tienes que decir de Borges. Y quisiera que nos comentaras de este libro antes de leer algo de él. Es tuyo y que nos estabas contando una historia bonita de este libro. Claro, estaba pensando, este libro es muy bonito porque es como la primera antología de poemas que hacen sobre Borges. Y tiene muy pocos poemas. ¿De qué año es? Es de 1940, ¿no? Es del 43. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. No, ya estamos en la Guerra Mundial, porque es del 39 al 45. 39 al 45. O sea, bueno, pero aquí están ganando los nazis en este momento. O sea, esto no pintaba bien el 43. Pero, bueno, el 2024 tampoco. Pero lo importante es que la discusión al respecto de esto
es que los poemas que están aquí no están tan revisados, tan arreglados como se encuentran en las obras completas o en la poesía completa de Borges que se publican en los 60 o en los 70, ¿no? Entonces vamos a sentir un Borges más puro en esta lectura. Creo que de la poesía tengo libros del 40 otros, pero este me parece muy interesante, y del 30 tengo también. Sí. Pero me parece muy interesante que hablemos en este momento de este y leamos algo muy puro de Borges para cerrar esta charla. Las calles de Buenos Aires ya son la entraña de mi alma, no las calles enérgicas, molestadas de prisas y ajetreos, sino la dulce calle de arrabal, enternecida de árboles y ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de piadosos arbolados, donde austeras casitas apenas se aventuran, hostilizadas por inmortales distancias, a entrometerse en la honda visión, hecha de gran llanura y mayor cielo. Son todas ellas, para el codicioso de almas, una promesa de ventura, pues a su amparo hermánanse tantas vidas desmintiendo la reclusión de las casas, y por ellas, con voluntad heroica de engaño, anda nuestra esperanza. Hacia los 4 puntos cardinales se han desplegado como banderas las calles. Ojalá en mis versos enhiestos vuelen esas banderas. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, excelente.